Bueno, pues ya estamos de regreso y como les dije, tenemos invitados de lujo. Según él, ustedes tienen la última palabra. Dice que tuvo que juntar mucho dinero para poder venir, porque yo creo que... Pero con vino, mira, ahora ya me recibiste. Si viene desde Nueva York, pues hasta sí. con quesitos. Bienvenido, buenos días. Aquí a tu casa. Muchas gracias. Gracias, un placer tenerte nuevamente con nosotros y pues platicar. Pero antes, hemos de decir que estamos aquí degustando los productos de la cremería Gasser, sí, que es una de las principales de toda la región. Fue fundada allá en Pabellón de Arteaga por la familia Gallego Serna y pues ha crecido como la espuma, Sí. Ahora tiene una sucursal ahí en Galerías. Ahí. Ya vimos. Ya. Sí, ahí en el estacionamiento, en uno de los kiosquitos. Sí. Ya ves. Y bueno, ya hemos ido por ahí. No, y fíjate que vamos a probar el requesón. No, mejor ahorita. Pero luego, ¿con qué? No, chafea la producción. Sí, sabe que sí. Pruébalo. Para que vamos a darle el visto bueno. Salida. Mandaron unos topitos. Está bien, no está bien. Para la próxima que junte dinero para venir. Ya traigo los totopos. No, ya te vas a llevar tu dotación, pero ahí te... No. No, hombre, ¿cómo que no? ¿No vas a comprar de este producto? No, sí, bueno. ¿Cómo no? O sea, ya también aquí tenemos el refri con todo y quesitos. Sí, que ahí tenemos. Bueno, pues eso es, ¿no? La distribución, bien. No, y sí está rico. De hecho, hubiéramos puesto el video para que vean cómo lo preparan. A ver, póngame son 20 segundos, pongo una parte para que vean cómo se hacen los productos Gasser. Allá en Pabellón, ahí están los trabajadores, mira. Si ubicas ahí, sí, claro. La cremería ahí. Hombre. Y pues de una vez les hacemos un honor mientras están pasando. Faltó el panela. Sí, oye, se antoja. Fíjate que está rico el fresco. Está bueno. Sí. Y a ver, el requesón. Al requesón le hace falta los totopitos. También amarrón. Está bueno. Está muy bien. Lástima que lo estamos tocando. Allá al público. No, está bien, para que compren también. No, pues claro. Ahorita que saques el catálogo y el refrigerador ya de ahí. Que se vayan, les vamos a invitar una degustación. Ok. Bueno, ahora sí, ya después de que vimos cómo se hace el producto, a ver, dinos, diputado, ¿cómo terminó el periodo ayer? Bueno, ordinario, porque obviamente hay unos temas que quedaron ahí pendientes, ¿no? Sí, que la Diputación Permanente le sigue dando entrada a algunos otros temas y tiene la representación jurídica del Congreso, mientras que se hace entre un periodo y otro. Pero hay que recordar que ya el tema de aprobar leyes o determinar puntos de acuerdo no lo puede hacer la Comisión Permanente. Eso tiene que estar un periodo extraordinario. O tendríamos que esperar al Pleno. Entonces, pues bueno, ahora vendrá este trabajo que también es importante porque al final es la representación legal del Congreso. Pero bueno, hay que esperar el siguiente periodo que también arrancará interesante porque comenzará con la toma de protesta de los nuevos jueces y magistrados, septiembre, con las personas juzgadoras. La propusimos hasta el 1 de septiembre, pero es altamente posible que lo hagamos un par de días antes, por el tema de no dejar horas sin efecto legal, que al final se termina el periodo de unos, comienzan los otros, y la idea sería que no hubiera un espacio para que no tuviéramos problemas, pues, pero pues ahí va. Entonces también va a arrancar interesante. La permanente quedó presidida por Mirna Rubiela. Sí, así es, una compañera ahora integrante del grupo parlamentario mixto, que somos ya 8 integrantes de ese grupo,
De hecho, está interesante porque al final son 2 compañeros de Morena y 3 compañeros del grupo parlamentario mixto, de distintas extracciones, pero... O sea, hay panistas. Agarro, quesito. Sí, no, adelante, para eso. Entonces hay panistas. A ver, son 3, ¿cuántos grupos pues ya tenemos ahí? Si son 27. Siguen siendo los mismos. Sí. Al final teníamos a los panistas, al grupo panista, más el grupo mixto, más el grupo de Morena. Pero tú perteneces a ese grupo, ¿no? Al grupo mixto. De hecho, yo lo encabezo. A mí me toca la coordinación del grupo mixto. Somos 8. ¿Y los otros? El grupo del PAN son 10. 18. ¿Y los chairos? Pues mira, no sé exactamente, ellos habían anunciado que se iban a... Está Rodrigo, ¿sí? Sí, pues, pero habían anunciado que se iban a unir en un solo grupo, pero al final parece que ni no. se aguantan. Parece que no, al menos la compañera del Verde creo que por lo pronto marcó distancia. Entonces está también ahí interesante pues lo que vaya a ocurrir. Es que hay temas que pues es grilla al final de cuentas. Por ejemplo, fíjate, sin irnos más lejos. Mientras Alférez apoyó a la corrida de toros normal, digamos tradicional, Jenny López Valenzuela ni siquiera se presentó. Entonces, como ahí queda, dicen los chavos. Mira, yo creo que el verdadero problema de todo esto es que se piensa que por estar en un mismo grupo todos deben de pensar exactamente igual, lo cual no es cierto, pues al final... Hay diferencias entre los propios partidos, hay diferencias entre los propios integrantes del Congreso, y entonces me parece que no es un tema de que tengan que pensar siempre igual. Tendrán que tener un mismo objetivo, y ese objetivo tiene es el aglutinador, pero no necesariamente van a pensar todos igual en todos los temas. Yo ayer declaraba en una conferencia que, pues al final, para eso es un parlamento. El parlamento es porque hay voces distintas, si no, no sería un parlamento. Si no hubiera esta discrepancia de puntos de vista o esta discusión, entonces no existiría como tal el parlamento. Los grupos parlamentarios son iguales. Aunque tienen objetivos en lo particular, pues por supuesto que va a haber en algún momento discrepancias de pensamiento y es totalmente válido. Fíjate que ahí tienes razón, pero hay temas que se nos salen de las manos, diputado. Por ejemplo, con todo respeto los digo, hay personas que llegan al Congreso, pero no tienen la capacidad o la experiencia para poder dialogar o presentar argumentos sobre algún tema. Está bien. Hay unos diputados que... Nombres. No, bueno, yo no, tú eres el que está diciendo. Yo al final... Pues respeto el trabajo y la labor legislativa de todas y de todos, ¿no? Pero los argumentos para legislar, ¿para qué te cuento? Y tú sabes perfectamente. No, yo estoy esperando a que termines tu comentario, nada más para ver. Fíjate. A ver qué nombre sueltas. Que dejo de comprar quesos, ¿eh? No, pues no son míos. Pero bueno, si los compras, como te digo, con argumentos, o si ya no los compras porque tienes argumentos, está válido. Pero ahí en el Congreso, no sé hasta qué punto esté preparado este Congreso para discutir leyes, legislar a favor de la ciudadanía, no a favor de un grupo. Si hay la capacidad, ¿tú consideras que hay la capacidad para legislar un tema a favor de la ciudadanía, no a favor de tu partido, no a favor de Juan Pérez, no a favor del medio ambiente, no, sino en lo general? Sí, claro, bueno, a ver. Primero habrá que distinguir entonces a qué te refieres con lo general, porque cuando dices no a favor del medio ambiente, no a favor de... Bueno, pues para mí eso es... población. Por eso, pero para mí esos son temas que le afectan a la población, aunque también hay que entender que así como estoy diciendo que dentro del propio Parlamento hay puntos de vista diferentes, dentro de la propia ciudadanía hay puntos de vista distintos y hay necesidades diferentes. Parte de lo complicado de gobernar, parte de lo complicado de legislar, tiene que ver con el hecho de entender que una población tan grande y tan diversa como lo es en el estado de Aguascalientes,
que tiene situaciones geográficas distintas, que tiene temas de política distintas, que tiene arraigos diferentes, que tiene ingresos socioeconómicos también muy distintos, pues no puedes pensar que una sola cosa le va a afectar igual a todos. Entonces es difícil porque hay que estarse preocupando por todo al mismo tiempo. Por ejemplo, en la agenda legislativa, pues yo he venido proponiendo el tema de tratar de fincarle responsabilidades civiles a los padres de familia que no atiendan la educación de un menor de edad, como debe de ser, pues, y que esto está afectando gravemente al oriente de la ciudad, pero es un tema del oriente de la ciudad, que eventualmente nos afectará a todos, pero es un tema del oriente de la ciudad. Al mismo tiempo he tratado de presentar o he presentado iniciativas donde estoy buscando que se establezca un hospital veterinario público que atienda de manera prioritaria la esterilización de perros y gatos, porque tenemos un problema de salud pública importante, pero además porque eso puede impactar, desde mi perspectiva, en la forma en cómo nos desenvolvemos como sociedad, porque entiendo, y esto está demostrado en muchos estudios, que las personas tratamos muy distinto a un perro o a un gato que al resto de los animales, porque a ellos los personificamos, a estas dos especies, como han tenido tanto tiempo conviviendo con nosotros, ¿no? los personificamos, y entonces pues les hacemos cumpleaños, o les adaptamos espacios, o les compramos cosas. Un gran mercado, económicamente hablando, depende de la adquisición de estos utensilios, cosas o accesorios que le compras a tus mascotas, y casi todo está concentrado en perros y gatos. Ese es un sector también de la población. Presenté también una iniciativa en donde decía que hay que regular ya la sustracción, el robo o el secuestro de mascotas, porque está pasando. También pero eso tiene que ver con un sector de la población. ¿Cómo serían las penas o cuánto equivaldrían? O Desde 2 hasta 5 años de cárcel. Dependiendo de las agravantes, si lo sustrajiste, si le hiciste daño al animal, si lo publicaste en las redes sociales, si además causaste un daño psicológico distinto, o si incluso le diste muerte al animal. Esa es la máxima. Puede llegar hasta esos 5 años, aunque con lo que se aprobó ayer podría incluso agravarse más. Pero mira, para redondear este punto, también se podría considerar como un tema infantil, porque quienes más se encariñan, sí, por supuesto, con las mascotas, con los perros y gatos, por mencionar un ejemplo, son los chiquitines. Y ahí cuando se les pierde, pues, lo roban o lo que tú quieras, sienten que se les va parte de su vida. Y sí, por supuesto, porque al final se asume como otro miembro más de la familia. Pero entonces, para redondear esta idea, lo que te decía es, al final hay que entender que cada una de las cosas que pasan por el Congreso incumben a un cierto grupo de la población. Es muy difícil pensar que una sola ley o un solo tema en lo particular incumba o le interese o le importe o trascienda con el 100% de la población. Por ejemplo, y te digo, el tema de los animales tiene un punto específico. El tema de los padres de familia tiene otro sector en específico. Ayer se aprobó también el tema de los celulares para que puedan ser regulados dentro de las propias escuelas y las maestras tengan la potestad de pedirle a los alumnos que los guarden en un cajoncito y durante el desarrollo del ciclo del día escolar no estén con él en la mano, porque generan muchos problemas de distintas índoles. Ese es otro sector. Pausa. Fíjate bien. Frente a grupo por más de 30 años. Y siempre ese fue uno de los problemas desde que empezaron a surgir los celulares. No se ocupan para el niño. Bueno, como calculadora. Había calculadoras. Yo decía, y no sé cuál será tu punto de vista, en una institución no se debe de permitir el uso de celulares a menos que sea como calculadora. ¿Por qué? Porque si hay una emergencia, ahí están las oficinas de dirección para hablar rápidamente. El abuso de estos celulares ha traído más complicaciones que beneficios en la población. En un cierto sector, en el sector infantil. Sí, en la población estudiantil. Porque considero que con tanta información en la red no es posible seleccionarla. Es difícil, porque aparte los teléfonos tienden a mostrarte lo que quieren. Sí. O lo que creen, o cómo te pueden enganchar. Pero entonces, termina con esto, pues, uno legisla, también legislamos, por ejemplo, el tema de que los mercados sean de interés público. ¿Por qué este tema?
por las situaciones que se dieron en el centro comercial agropecuario, de extorsiones y Está demás. crítico todavía, ¿eh? El hecho es que eso faculta al Estado, como se declaró de interés público, a poder intervenir aun cuando sea un condominio, porque es un tema particular. El agropecuario es una asociación, es un condominio, y entonces no se puede intervenir tan fácilmente como fuera vía pública. Permítame. A ver, fíjese bien cómo está la situación de ahí del agropecuario. Por un lado son privados, dicen que es privado, pero sí quieren que se les arregle, que se les pavimente la calle, que todo tenga en orden el municipio. Entonces, como es que dicen los chavos, por un lado, pues quieres seguridad pública y quieres todos los servicios, pero es privado. Pero es justamente por eso se declaró ayer el tema de que es de un interés público, para que el Estado pueda intervenir incluso con la seguridad ¿Y qué va pública. a pasar ahí? Pues lo que va a pasar es que podrá tener, al ser declarado de orden público, una facultad jurídica del Estado para no tener que estar pidiendo permiso para entrar, para revisar, para hacer rondines, para que haya de manera permanente vigilancia. Pero entonces, este es el punto. Es difícil encontrar una iniciativa que le vaya a causar eco al 100% de las personas. Sin embargo, todas son en beneficio de la población. De todas formas, atienden a una necesidad específica de cierto tipo de personas. En un estado tan amplio como este, pues requiere una gama importante de iniciativas. Entonces es muy lógico que cuando tú presentas una iniciativa, una gran parte de la población diga, ¿y eso para qué nos va a servir? Sí, porque no pertenece al espectro, no lo analizamos. pero no pertenece al espectro que directamente está viendo afectada. O eso cree, porque hay veces que sí pertenece, pero asume que no. Pero pasa con cada uno. Entonces, el hecho de que haya esa diversidad de representación dentro del propio Congreso implica que cada uno tiene vivencias diferentes, experiencias diferentes, situaciones distintas, distritos distintos en donde pudo contender, y entonces tiene una realidad distinta a la cual atender. En este mismo ejemplo, esta ley de los celulares la trabajan entre Heriberto Gallegos y Lucy Armendáriz, que son relacionados con el gremio de la educación, y entonces entienden y tienen la sensibilidad, el tacto, los conocimientos para poder presentar algo de calidad. La de interés público, que tiene que ver con el agropecuario, la presenta Yetzi. Sí, porque ella trabaja en el agropecuario, sí, porque toda su vida se ha desarrollado en el comercio, porque entiende. El interés de llevar... la de las mantas. Bueno, esa la presenta Nancy, porque ella siempre estaba interesada en el tema de la seguridad, de las narcomantas. Oye, ahí me quiero extender, si me permites, porque pues, ya vimos las que se presentaron, pero en el tema de las mantas, va más allá de eso, ¿no? Porque ahí se van a sancionar a quienes las pongan, y hasta terceros, ¿no? Solo si lo difundes con un tema de apología. Es decir, si tú eres un medio de comunicación, sí, y tú lo difundes como tal, como una noticia, lo tuyo no tendrá repercusiones, porque ni tú la colocaste, ni tú estás haciendo la apología del delito como tal. Pero estás dando una noticia. Ahí voy más allá. Ejemplo, ¿quiénes son los que hacen la lona? Los impresores, los plotters. De ahí es de donde... Mira, para empezar, yo creo francamente que quien ya tienen su propio negocio, yo pues creo. No sé si negocio como tal, pero sí deben de tener acceso a algo como esto. Digo, al final el crimen organizado tiene recursos. Creo que ya compraron. Exacto, y entonces pues no andarán batallando. Digo, es como si tú dijeras o pensaras que cuando se autoatribuyen algún video con un mensaje, pues contrataron un servicio de producción. Pues no necesariamente. No, pues son ellos mismos, ya tienen sus propios equipos, entonces, tienen sus propias personas. Otra situación, el lavado de dinero. Podría darse, ¿no? Puede ser, pero entonces el punto es que, pues de todas formas es algo importante. Sí, con este mismo tema, esto de los padres de familia, que yo lo presenté yo, que nos va a afectar a todos, que se la presento yo, pues es porque mi distrito carece o tiene ese tipo de problemas cada vez más arraigados, en donde el menor de edad asume que como nunca le va a pasar nada, entonces puede hacer lo que le dé su gana. Y la gran mayoría de los padres de familia, que sí está preocupado por realmente
llevar de manera correcta la educación de sus hijos, pues luego se ve afectado por los pocos que no. Pero ahí hay otro tema. Tú eres profesor. Hay otro tema. Tú dices, a los padres, pues, ¿cuántos hijos no son abandonados? ¿No les cumplen a la mujer? ¿Ahí qué se haría? Sigue habiendo una tutoría. El asunto es este, mira. Algunos no, El asunto, a ver, que nada más los abandonan les dan. te desmenuzo como está el tema jurídico legal. Por favor. Punto número 1. La ley, la que se propone, no es una ley inicialmente punitiva. Es decir, lo más escandaloso de esta propuesta es que un padre de familia que desatiende la educación de los hijos puede incluso llegar a pisar la cárcel. Esto es lo más escandaloso de la iniciativa. Pero en realidad al inicio lo que busca la iniciativa es darle herramientas a los padres de familia que sí se interesan por la educación de los hijos. Por ejemplo, una madre soltera que está trabajando, que de pronto puede hacer su mejor esfuerzo, pero llega un punto en el que no sabe qué está pasando con su hijo o con su hija, porque pasa, y aunque lo intenta no lo puede terminar de ordenar, pero lo intenta, y de repente este menor de edad comete alguna infracción y es detenido y presentado ante una autoridad, la madre irá a buscarlo. Ahora en automático solo le entregan al menor, porque así dice la ley. Entonces, en ese caso hipotético, que es una realidad que pasa muchas veces, pues la mamá vuelve a caer al mismo círculo, porque le dice, ¿cómo es posible? Yo te estoy educando. Pero al final, el adolescente, el niño, reincide. Porque la madre de familia no tiene las herramientas suficientes como para saber exactamente qué hacer. Porque se los dejan a los abuelos. Pero la propuesta lo que dice es que una vez que el menor es presentado ante la autoridad y el tutor va por el menor, se le finquen responsabilidades a ambos, no para que pisen la cárcel, porque además, y también lo aclaro, la infracción que cometa el menor seguirá teniendo la misma pena. No quiere decir que la vayamos a sustituir, pero le vamos a agregar una parte en donde tendrán que cursar ciertos talleres con asesorías psicológicas especializadas, impartidos por el DIF, en coordinación con los municipios, para que en esas pláticas se pueda determinar qué es lo que está provocando el comportamiento del menor de edad. Y entonces le puedas decir al padre de familia, madre de familia, ojo, el problema es que tu niña o tu niño está conviviendo con tal situación. Tiene un problema porque convive con drogadicción, o tiene un problema porque lo bulean en la escuela, o tiene un problema porque lo abusaron en su casa, o tiene un problema porque cosas que el padre de familia no puede saber, porque ni se dedica a eso y no puede estar 100% metido en el tiempo con el menor de edad, porque también tiene que trabajar. Entonces, inicialmente es una herramienta que debe ser poderosa para los padres de familia que lo quieren atender. Y el propio padre de familia podría en esos cursos decir, mi comportamiento está equivocado en esto. Y entonces tratemos de enderezar. ¿Ha funcionado esa experiencia en otros lados? Sí, incluso en el municipio capital lo están intentando hacer a través de los juzgados cívicos. Y ellos mismos te dicen que un camino similar a este reduce en más de un 90% la reincidencia de menores de edad que cometieron alguna infracción. Quiere decir que una vez que detectas qué está pasando, es posible atenderlo, pero el padre puede que no. Ahora bien, esa misma iniciativa, para poder terminar de redondear la idea, lo que busca es que si ese padre de familia, por decisión personal, no quiere presentarse a los talleres y no quiere llevar al niño o niña a esos talleres o al adolescente a esos talleres, entonces se le va a arrestar al papá o a la mamá. Para poderle decir, ok, sigues poniendo en riesgo la integridad del menor, te voy a arrestar. Y saliendo de tu arresto, que si quieres puedes conmutar con servicio social, pero saliendo del arresto, de todas formas vas a atender los talleres. Y se vuelve punitiva para aquellos padres de familia que no les interesa la educación de sus hijos, que son los menos, pero sí los hay. Si tú vas a una colonia conflictiva, a una calle en específico, toda la calle te sabe decir cuál es la casa conflictiva. ¿Cuáles son los padres de familia que prefieren no batallar a sus hijos y los mandan a la calle? ¿Cuáles son esos mismos padres de familia que cuando la autoridad está a punto de detenerlos, los guarecen, los esconden, se confrontan con la autoridad y le mandan un mensaje al niño o niña poderoso de eres intocable? ¿Están detectados estos casos? Por supuesto, las familias lo saben. Entonces esta iniciativa
pretende primero ser una herramienta para los padres de familia que sí quieren atender a sus hijos y que se preocupan. Es la gran mayoría. Tú trabajaste en una escuela. Imagina una población de 500 alumnos. 495 de esos alumnos están siempre atendidos, siempre son los padres de familia, se esfuerzan a las posibilidades económicas de cada quien, pero todos se esfuerzan porque sus hijos estén bien, porque vayan a la escuela, porque tengan los útiles, porque hagan las tareas, además de estar trabajando. Habrá 4 o 5 casos en lo particular que no, y luego esos 4 o 5 casos afectan en otros. Emanuel, pero también hay esto, y no me dejarás mentir, donde realmente duelen las sanciones es en el bolsillo. Pues mira, los municipios tienen la facultad en sus códigos civiles, en sus códigos municipales, perdón, de aplicar algunas multas. De hecho, están viendo la posibilidad de aplicar multas, además del arresto. Pero eso no lo podemos hacer desde el Congreso. Eso es facultad, como es un tema económico, es facultad enteramente de cada municipio. Pero como nosotros vamos a entregar o esa es mi pretensión, entregar el andamiaje jurídico para que los municipios puedan hacer estas acciones, ellos ya podrían decir, y además te voy a multar. Ustedes legislan una parte. Claro. Y los municipios tienen una autonomía y entonces de ejecutarla, ya sea en lo económico, pero también en lo que ustedes ya le pusieron. En la prisión preventiva, que tengan arrestos. Porque lo que quiero ahora en esto es que el padre de familia empiece a entender que no puede mandar a sus hijos a que los batalle en la calle. Pero sí queda el vacío de los papás desobligados. El asunto es mira, existen 3 tipos de potestad jurídica sobre un menor de edad. Uno es cuando los tutores están presentes y son localizables. Otro, que es 90 y tantos % de la población, porque tienen al menos uno. El otro caso es donde tienen a sus tutores, pero no están localizables. Por ejemplo, hay un niño que está, no sé, en la escuela, pero solo tiene la mamá y la mamá se fue a trabajar a otro lado y lo dejó encargado. O tenía el papá y el papá se fue a Estados Unidos a trabajar. Sí. Entonces, ese es otro caso y la ley lo atiende de manera diferente. Y hay un último caso en donde no hay ningún tutor, porque o se fueron, o fallecieron, o no los volvió a ver el niño o niña. Y ahí el Estado, no, es que lo vas a ir descubriendo conforme vayan siendo presentados. Y en cualquiera de los 3 casos ya hay pronunciamientos específicos por parte de la Corte de cómo el Estado tiene que actuar ante esos casos específicos. Entonces, sí se prevé el tema de la totalidad de los menores de edad, niñas, niños o adolescentes, en la circunstancia en la que estén, que tengan un tutor o 2 presentes, que tengan al tutor pero no estén presentes, o que de plano no tengan tutor. En ese espectro cada vez son menos, pues. Sí. Hay más, la gran mayoría sí tiene al menos a un tutor. Ya, pues prácticamente escuchamos la conclusión de la iniciativa que presenta el diputado Emanuel Sánchez Nájera, pero hay una situación con respecto al tema ambientalista y de animalista. Esos son dos temas. Yo decía que no todos se enfocan en el bien común. Algunos se enfocan en lo particular. Caso Pona. Sí. A mí me parece que es un tema más político que de verdadera bien para la comunidad. ¿Por qué te lo comento? Sí tiene un beneficio para la comunidad. Al final es un tema ecológico. Digo, con argumentos. Que impacta. Pues. Tienen razón o tienen su razón. Pero si verdaderamente quisieran trabajar por bien del medio ambiente en lo que estamos diciendo, mira, aquí tenemos una fábrica enfrente que está a 2 cuadras de la ciudad. ¿Tú crees que esta no merece llevarla a un parque industrial? Porque yo no he visto ninguna manifestación aquí en contra, a pesar de... Pues tú la puedes empezar. No, a ver, yo no soy ni autoridad. No, bueno, pero lo demás también es ciudadanía que se preocupa por algún tema en particular. En particular. Por eso, pero es el mismo punto de lo que te decía al principio. Terminar la idea. Entonces, ¿por qué si tan preocupados por el medio ambiente, también no... Aquí hay ruido, aquí hay... falta de circulación, de hecho, ha habido también situaciones de accidentes de trabajo que ni siquiera se reportan. Es más, voy más allá. Sí recuerda la tragedia
de esta fábrica, ¿no? De hace muchos años. Sí, hace muchos años que Se no se, derrumbó. que no se- exactamente. Estábamos muy niños. Bueno, tú ya eras adolescente, yo estaba Más o recién menos. parido. Estaba muy chiquitillo, No, pero sí me pero acuerdo. fíjate, o sea, yo lo que voy a hacer, te pongo este ejemplo como voy a poner otro. Y preocupados por la pona, que obviamente sí es un tema, pero yo considero que hay otros que también se debe de tomar en cuenta y que no le entran. ¿Por qué no le entran? Mira, no sé, yo no me atrevería a juzgarlo así como tal. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es lo que decía al principio, es que no a toda la gente le van a interesar los mismos temas. No puedes pedir, por ejemplo, habrá un sector de población que diga, para mí es prioritario el tema de la pona, y están en su derecho. ¿Tiene un impacto social? Yo creo que sí. ¿Tiene un impacto de medio ambiente? También, al final es pulmón, pues, es área verde. Pero habrá muchas personas que digan, pues ese tema, ¿qué? Porque a mí el día a día, o sea, a mí no me digas que hay que salvar un arbolito, a ver, dame trabajo a mí. O sea, tendrá otra dinámica, pero uno no quiere decir que sea superior al otro, solo son temas en lo particular, que sirven o no, pero bueno, es parte de una comunidad. Por ejemplo, tú en tu programa decides qué notas vas a sacar, a qué invitados vas a llevar, de qué temas vas a hablar. Pues No, habrá a ti no alguien... te puse línea. No, bueno, por eso, no, pero no como los invitados, sino tú de qué vas a hablar en tu programa. Habrá alguien que se dedique o no a los medios que a lo mejor diga, pues ese tema qué, debimos haber estado hablando de esto, de esto, de esto, de esto. Bueno, pues tendrá otro punto de vista y tendrá otro interés, pero los dos son válidos. Y al final habrá un sector de la población que se identifique con tu línea de comunicación. Y habrá otro sector de población que se identifique con la línea de comunicación de otro. Pero no puedes decir, a ver, no, es que necesitamos tener puras noticias que nos interesen al 100% de la gente. Pues dame una. Ahí se va. Dime una que nos interese al 100% de la gente. Los quesos Gasser no, están bien buenos. No, pero ¿sabes cuál sí llama mucho la atención? En lo general. Porque igual, como tú dices, habla de sangre. Bueno. Se te va el ritmo. Bueno, pero eso es parte del morbo. Bueno, por eso te digo. Y a lo mejor hasta en eso te va a decir, no, a mí no me hables del atropellado, háblame del balaceado. Bueno, hasta en eso habrá, ¿no? Sí. Bueno, a ver, pues dime el nombre. Va más allá. Sí, claro, te va a decir, a mí no me digas que porque se quemó un carrito. A ver, a mí a mí dame los nombres de todos. Entonces, bueno, sí, hay noticias que generan más interés que otros, pero lo que voy es que no podemos partir de la base de la idea de que solo habrá temas que nos interesen a todos. Pues, ¿qué te digo? Que más capten la atención. Porque también el otro tema, bueno, son dos temas que también tenemos por ahí, que el tema de los animales, que bien dices, bueno, va esa reforma, esa propuesta. Pero el tema de los animales también, platicando con los ambientalistas, con los animalistas en este caso, se enfocan mucho aquí en la ciudad. Y yo les preguntaba, no me acuerdo el nombre de la presidenta de esta asociación, digo, ya se dieron una vuelta de aquí, de Aguascalientes, hacia Villa Juárez, una vuelta para que vean la cantidad de perros atropellados que hay. Si ustedes, como a un servidor le interesa sus animalitos, a ellos en lo general, más que uno, se supone, pues deberían llevar una camioneta para levantarlos y hacerlos a un lado, porque le pasa a la gente y tratamos en ocasiones de evitarlo, pero si viene el otro vehículo, pues, ¿qué puedes hacer? Entonces yo decía, está bien, pero no nada más aquí. Sí. Y ellos se enfocan precisamente a no tienen el ente. Bueno, hay algunos, hombre, también hay otros que no, tampoco vamos a... ¿Cuáles? Bueno, no sé, voy a hacerle igual que tú, no voy a dar ningún nombre, aunque digo que si me reta sí, pero no voy a dar ningún nombre. No, mira, eso es una hay que ponerle atención ahí sí a los problemas en global. Yo lo que te comento en este caso en específico es esta iniciativa que yo había presentado que busca el tema de la esterilización de los perros y los gatos, y sigue viva, porque no se ha dictaminado, que busca la esterilización de perros y gatos en todo el estado. Consta de un programa muy importante que sería precisamente para buscar la esterilización de estas mascotas o estos animales que aunque no son mascotas, pues están en situación de calle. Perros y gatos en lo particular. Partiendo de una base muy simple.
la vida de un animal en situación de calle o de abandono es muy agresiva. Difícilmente viven más de 2 años. Por todas estas circunstancias que tú dices. Sí, el En abandono. cualquier lugar, en el municipio, Oye, en la ¿viene capital o contemplado ahí donde el sea. abandono de mascotas? Sí, en la otra sí. Sí, sí, sí. Ahí, ¿cómo En la otra opera? iniciativa. ¿Cuál la- Deja terminar A esta ver, parte. es Entonces, cuando ya tienes tú esta campaña y la pones, y esto es algo que ha impactado positivamente en otros países, y tú mantienes este programa durante 4 años, lo que logras es que la población de animales en situación de calle se disminuya prácticamente a cero. Porque cuando tú esterilizas a los animales en la situación de calle, pues ya no se reproducen. Y entonces al no estarse reproduciendo, la población va disminuyendo. Hoy en día es al revés. La población va aumentando de animales en las abandono colonias de... porque se reproducen. Sí, Al no estar esterilizados, se reproducen. Entonces, si tú los vas conteniendo de esta forma, lo que ocurre es que irán descendiendo hasta llegar prácticamente a cero. Y esa es una forma, me parece, bastante humanitaria de preocuparte por los animales de situación de calle. Porque al final, aunque también consta de programas de adopción responsable y de tutela responsable, pues la realidad es que cuesta trabajo pensar que vamos a poder tener una campaña que haga que 400,000 animales, que es lo que más o menos se estima que puede haber en Aguascalientes en esta situación, de pronto sean adoptados. no. No va a pasar. Pero si tienes un programa que los vaya esterilizando, no de tajo, pues, pero que vaya esterilizando, entonces esa curva irá disminuyendo y llegarás prácticamente a la población cero y tendrás una atención prioritaria para el tema de los animales en situación de calle, que no es nada más busquémosle una adopción, porque eso a veces se logra, pero muchas veces no. Yo puedo decirte, el caso en lo particular de la casa, pues yo tengo una perrita que llegó hace poco más de un año, pues que ¿La un día recogiste? sí Sí, pues es la que encontraron de la calle, así justamente somos. en la Colonia de las Flores, en el templo, llegó y se le La pegó al calle chamaco. Dalias, ¿qué es? No, sí, se le pegó al chamaco, Es orquídea. la que corre paralela a de Chávez. Es orquídea, ¿no? Y se le pegó al chamaco. Pero lo extraño de este animalito, que quienes creen en esto, pues saben o asumen que el animal escoge a la persona, lo estuvo siguiendo y fue a la secundaria el día siguiente y ahí apareció. Y Pues fue la entonces, señal que... pues se trató de resguardar y le hicimos todo el esfuerzo del mundo por tratar de encontrarle una casa. Adopciones, Te vas a croquetones, bla, bla, encariñar, bla. No, bueno, al final no hubo manera. Y ni modo que digas, bueno, la ya te aviento va a la otra calle vez. otra vez. Pero ese es uno de cuantos casos. Pues así me No hay manera Yo de ten- pensar que vas a lograr que adopten más de 300,000 de un tajo. Yo he rescatado como unos 10 perros. También. Uno, pues hace como un año se murieron 2, pero ya de viejitos los pobres. Ay, ya sí, ¿y cómo fue esas circunstancias? Vamos a realizar una investigación. Me dio mucha tristeza verlo, pues llorando. Yo le había llevado con el veterinario. Ya. Pues dije, no, lo inyectamos, le dije, no, ahí déjenmelo. Y pues, ahí, lo veía nada más, pues no podía hacer nada. Ujú. Pero ya era viejísimo el perro ya. Bueno, otro tema. Manuel, fíjate que... Se te fue. No, Échale. no, hay un tema, no, ahí lo tengo. Hay unas declaraciones del obispo y tú también entraste a este tema, ¿verdad? Ujú. Sobre la familia. Sí, sobre el matrimonio, ¿no? Creo que fue lo que me Pues es preguntaron. familia, ¿no? Ajá. Pues es familia, al final de cuentas. Y pues la gente, en lo general, yo pienso que dice familia, hombre, familia, mujer. No Sí, familia. la gran mayoría asume que así es. Sí, No es lo único, pero además es la gran mayoría. Sí, hemos ¿no? Yo hecho- mismo pertenezco a ese esquema. Exactamente, hemos hecho encuestas y no. Nada más que para allá iba. A lo mejor nadie quiere asumir el costo político de decir, así debe de ser. Ujú. ¿Mm? Todos, cuando hay una iniciativa a favor de cierta comunidad, se van por el voto. No dicen, no, es que así debe de ser. ¿Por qué? Porque así marca la ley. O porque, pues, la creación es hombre y mujer. Ya si alguien tiene alguna preferencia extraordinaria, pues cada quien. Pero una
un trans Ujú. nunca va a poder ser madre. Bueno, No. no biológicamente. De No manera biológicamente. natural no. Ya que con la ciencia que está tan avanzada, pues ¿qué lo dudas, verdad? Biológicamente no, pero bueno, en ese tema en lo particular, Ahí hubo me preguntaron. Sí, y el obispo dijo, a ver, pues como ahí, ¿qué? Como tú dices, hombre, mujer. Bueno, el punto es, yo lo que declaro es, a mí me parece que la declaración del obispo es correcta en función de al gremio al que le habla. Él representa. Y se te echaron encima los... No, a ver, deja terminar de explicar el punto. Es en función de la grey a la que representa. No le puedes decir otra cosa a esa grey porque al final algo los aglutina. Y él es el jerarca de esa comunidad. Entonces no le puedes exigir que lo haga distinto. Pero ese es un tema de orden religioso. El tema de orden civil es distinto. Lo que yo declaraba ayer es que, para bien y para mal, el tema de haberle llamado matrimonio, aunque etimológicamente tenga otro origen, el tema de haberle llamado matrimonio a la unión de dos personas bajo un contrato legal de ciertas especificidades, pues ya se volvió tan común que la palabra matrimonio se usa para unos y para otros, no solo para las uniones heterosexuales. Y eso es algo que trasciende a la religión. Es un tema de ordenamiento legal. Trastoca, ¿no? Lo trasciende, pues es distinto. Va más allá de la propia religión. Sí. No es propiamente que lo agreda. Lo rebasa porque es un tema civil. Lo que yo he declarado es que lo que no se puede hacer es decirle, bueno, entonces el contrato legal entre un hombre y una mujer se va a llamar matrimonio. Pero el contrato legal entre dos personas que no sean hombre y mujer específicamente se va a llamar de otra forma, la que quieras. Unión civil, contrato, como tú quieras. Porque eso se vuelve discriminatorio. Si lo que les afecta en todo caso es que exista civilmente un matrimonio entre dos personas que son del mismo género, del mismo sexo o de la misma preferencia, entonces debería de cambiársele civilmente el nombre a todo y no llamarle matrimonio a todos, llamarle uniones a todas, fueran heterosexuales o no. ¿No sería mejor como dices? Y si la iglesia, puede ser, pero y si la iglesia quiere mantener la idea de lo mío se va a llamar matrimonio, estará en su derecho. Pero nada más entender que son dos cosas distintas. Yo no me voy a pelear, por supuesto, porque además ni es mi pretensión, con quienes católicamente asumen que así debe de ser. Están en su derecho. Las circunstancias que hay también otras personas que también están en su derecho. Y es una población que, si bien tú llamas, es un sector minoritario, pues sí, porque comparado contra la mayoría es siguen siendo minoritarios. Ya no es tan mayoritario. Pero el asunto es que Aguascalientes es la entidad, o está en el top 3 de las entidades federativas que per cápita más personas se autoasumen como no heterosexuales. Cerca del 8%, 8 de cada 100. Y no es un tema de yo creo sobre los demás, es un tema de una pregunta directa a cómo tú te autopercibes. 8 de cada 100 se autoperciben no heterosexuales. Pues también tenemos que atender el derecho de esos 8 de cada 100. Y entonces ahí entra el pleito de lo que tú acabas de mencionar. Hacemos lo legal, hacemos lo políticamente correcto, hacemos lo electoralmente correcto. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que aquí se opera contigo, pero en el Congreso y en el Senado ni más. Ahí somos mayoría y se acabó lo que se vendía, ¿eh? Ahí sí te echan un montón, ¿eh? Eso es parte de lo que yo he dicho, sí. Incluso lo declaraba en la tribuna. La bancada de Morena presentó una iniciativa respecto al mismo tema. Pero el propio presidente o más bien el propio promovente, que es el diputado, porque él se autoasume así, Rodrigo Mireles, cuando se tuvo que votar mi iniciativa del matrimonio igualitario en las comisiones, se abstuvo, pues, no lo apoyó. Pero además permitió que la otra diputada de Morena lo votara en contra. Y entonces, en una mancomunión entre el PAN y Morena, echaron por suelo mi propuesta. Y ya incluso públicamente se lo dije, a ver, pues o estamos o no estamos, porque tú me pides que apoye la causa, pero pues solo si viene con tu color. La realidad es que su color
y dicho con todo respeto, pues es una farsa total. Porque a nivel federal, ellos poseen la mayoría en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores. Si para ellos fuera un interés solucionar este tema a nivel nacional, ya lo habrían hecho. Manuel, pues es lo que te estoy diciendo. Pero no lo hacen porque electoralmente no les conviene. Sí, por eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, ahí no importan las minorías. Ahí las aplastan. Aunque no sea el argumento. Ejemplo, acaban de nombrar a Hugo López-Gatell, si sabes qué es. Embajadorzazo. El responsable de cientos de miles de muertes. De México ante la Organización Mundial de la Salud. Más de 600,000 gente, se puede ser considerado como genocidio. Pero no pararon ahí. Llaman a Juan Ferrer como representante también ante la UNESCO. El tipo que perdió más de 90,000 millones de pesos con el INSABI, que después tuvieron que cambiar. A ver, ahí. Al seguro bienestar le llamaron, al IMSS Bienestar. Cuando el que también va a fracasar totalmente. Claro, ¿por qué? Porque no tienen la capacidad de escuchar a la gente, es lo que te estoy diciendo. Ahí no opera lo de las minorías, como dices, hay que escuchar a las que son minorías. Ahí no opera. No, si ahí planchan y se acabó. Sí, ahí, como sea, órale. Mira, no les gusta hablar de esos temas. Ahora, la sesión pasada, yo encaraba a los diputados de Morena y no pudieron decir realmente nada. Porque precisamente en el tema de la pandemia les decía que cuando se vino la emergencia, y esto es peor que lo del temblor del 85. Claro. En el 85 se le fustigó hasta el cansancio y con justa razón al presidente de la República porque no fue capaz de aceptar que México necesitaba ayuda. Y ante eso decidió cerrarse y fue la propia ciudadanía la que rescata en el temblor del 85, ¿sí? Porque no estuvo a la altura de la autoridad. La circunstancia es que lo de la pandemia en el 2020, en el 2021 fue mucho peor. Porque cuando tuvieron la oportunidad de que se les prestara dinero para que se pudiera atender de manera correcta la emergencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel salió a decir que no iba a aceptar el crédito porque iba a pagar intereses muy altos. ¿Sabes cuántos se endrogaron? Intereses muy altos, imagínate. Nada más, permíteme. ¿Sabes cuánto es la deuda o lo que endeudó al país de diciembre a mayo Claudia Sheinbaum? Ese es justo mi argumento. 250,000 millones de pesos tiene endeudado. Bueno, nada más de diciembre a mayo. El punto es ese, que les decía, lo hacen tan irresponsablemente que tiempo después, y dejaron morir a muchos ciudadanos, a cientos de miles de ciudadanos. Más de 600,000 dejaron morir a personal médico que estaba dando ahí la batalla por salvar a otras personas que no eran ni de su familia. Y los dejaron morir porque tuvieron el argumento de decir, no quiero pedir dinero prestado porque me lo van a cobrar muy caro. No, y con las como si hubiera algo más caro que la vida. No, pues. Y con las estupideces de que algo más bocas sirve nada más para eso. Y este señor, Gatell, fue el responsable de encubrir las estupideces de Andrés Manuel. Pero luego, meses después, un año después, Andrés Manuel se endeuda con un monto todavía mucho más grande para gasto corriente. No, para gasto corriente. Porque ya no tenía dinero, porque entra en Tren Maya, la indemnización del aeropuerto de Texcoco, el AIFA, todas sus obras faraónicas, las refinerías que no pueden terminar de funcionar. Se acabó el presupuesto. Y entonces se endeudó para gasto corriente, para pagar nóminas, y ese dinero lo vamos a pagar a intereses mucho más altos que lo que nos hubiera costado el de la pandemia. Pero diles esto a los chairos. Pues ya se los dije, el problema es que no quieren aceptar. Para allá iba. O sea, díselos y te van a decir que eres un Lucifer, que eres esto, eres el otro. Neoliberal, aunque no entiendan qué significa eso. No hay nada más neoliberal que la 4T, pero bueno. No. Pero bueno, ese es el punto de la discusión aparte de este tema. Cuando vi aquí Aldo, así también suavecito como contigo. Oye, Aldo, pues dices tú que el sistema de salud está muy bien. Quiero ver que vaya al ISSSTE. Está como Dinamarca. No, sí va. Te voy a platicar ahorita una fuera de cámara. Fuera de cámara te voy a platicar, ya te la sabes. Pero me sale con su domingo 7. Es 13. Dice, a ver, Aldo, tú dijiste que, bueno, dijo nuestro
brillante presidente que íbamos a estar mejor que Dinamarca. Estamos como Dinamarca, anda. Sin vergüenza me contesta. ¿Y a poco con Peña Nieto sí estábamos? Dije, olvídate de eso, hombre. Sí, no, bueno, eso de decir, echarle la culpa a los demás. estamos peor. Digo, ahora llevan ya prácticamente 8 años en el poder y todos los problemas que juraron resolver los han agravado y generaron nuevos. Sí, que fue el lo hotel peor. de la gasolina. Si Morena ¿Qué fue lo gobernara México, el litro de gasolina costaría 10 pesos. Qué fregados, hombre, ni en su casa. Bueno, ¿sabes qué? ¿Dónde sí lo están dando a 10 pesos? En el Huachicol. Huachicol. Y ni ellos ahí. mismos, ¿eh? Porque Mario Delgado... Que ahora ya están siendo investigados justo por eso, porque se les asume que No, son y así los... como Mario, otros tipos muy allegados al gobierno de la 4T. Emanuel, un gusto, la verdad. Hombre, al contrario. La verdad, platicamos de unos temas que ni los teníamos en cartera, pero bien, me parece que una plática interesante. Y, Cada vez que me ajuste vengo. no, pues, Que me ajuste tu invitación. aquí ya sabes que tienes tu casa, no hay problema. Emanuel, el día que quieras, nada más. Ahorita nos enseñas esos quesos porque ya me los acabé. Ay, más, Mira. ahorita, de hecho, aquí están, mira, están los quesos. Ahorita vamos a una pausa y voy a tener los totopitos para que... No, ya, llevamos el... Ya nos llevas al refrigerador. ¿Tiene mucha agenda? Más o menos, pero si quieres seguir platicando, platicamos. Faltan los deportes. Bueno, si quieres quedarte para platicar noticias. Bueno, pues, vamos a... ¿Con qué seguimos? Aquí lo dejamos para que comente la noticia. ¿Qué sigue?